Ya se Perfecto. está grabando, doctor. Ok, gracias. Bien, jóvenes, buenos días. Soy el doctor Vilches. En esta hora de 8 a 9 vamos a compartir unas diapositivas referidas a lo que está en el sílabo. Me refiero a ITS o ETS. Bien, empecemos entonces. Este tema de infecciones de transmisión sexual, también llamadas enfermedades de transmisión sexual, vienen a ser un grupo de enfermedades que lo común que tienen es que principalmente, repito, principalmente, se van a transmitir a través de las relaciones sexuales, sin que necesariamente sea la única forma de la transmisión. Algo de historia, se le llamó alguna vez los romanos, ¿no? Lo denominaban morbus incidens. Se refería a, aquellas épocas de invasiones y de guerras, como ustedes saben, en los cuales ya se usaban preservativos hechos de la tripa de carnero, y algún pastor anónimo lo llamó, pues, camisa de Venus. También en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, se refiere a la gonorrea como algo impuro, por estar relacionado al tema de la sexualidad. También se le ha denominado enfermedades venéreas. También hay un autor que se refiere a efectos colaterales del amor, y esto ha derivado en algo criollo, ¿no?, que se le llama heridas de guerra. Lo que también es cierto, y lo tomamos de la historia, es que pues muchas personas a través de la historia, personajes, artistas, miembros de la realeza, militares, cayeron pues víctimas de estas enfermedades venéreas, sobre todo cuando nos referimos, por ejemplo, a la sífilis, ¿no? Lo cierto es que todo esto cambió totalmente cuando, con el advenimiento la invención del microscopio, y cuando comenzamos a usar el tema de los antibióticos. El contagio es, como ya estamos diciendo, de persona a persona en una relación sexual en la que puede o no haber penetración. Es decir, que quede bien claro que no necesariamente necesitamos de la penetración para que ocurra la infección. También tenemos que tener bien claro de que en realidad el tratamiento debería de ir para las parejas comprometidas. Debemos de hacer recordar también que existe el sexo anal, el sexo oral, y la OMS destaca la cantidad de la frecuencia que aparece ahí en la diapositiva. Vienen a ser las segundas infecciones más comunes, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que tienen unas estadísticas serias. La sífilis ha aumentado un 14% más que en el 91. Son las estadísticas que refiere la CDC de Estados Unidos cuando informa de 2017 al 2018. Lo cierto es que las estadísticas a nivel mundial pues estiman que más de 500 millones de personas tienen infección genital por el virus del herpes simple, por ejemplo. También hay que recordar la frecuencia tremenda que tenemos de condiloma acuminado, también de herpes y de la clamidia. Respecto al condiloma acuminado, es necesario mencionar que en esta época lo que vemos en los hospitales, este condiloma acuminado es muy frecuente, sobre todo en la población joven, más aún todavía en las adolescentes, ¿sí? Eso hay que dejarlo bien en claro, así que no se sorprendan cuando ustedes comiencen a hacer ya su actividad, ya como médicos cirugistas o como internos, se van a dar cuenta de la tremenda frecuencia de esta patología en la población que les estoy mencionando. Bien, empecemos a hablar de algunos factores de riesgo, pero no lo leamos así de paporreta, analicémoslo, ¿sí? Analicémoslo de alguna manera, digamos así, algo así como una cuestión crítica, ¿no? El uso de drogas parenterales, por supuesto, están inmiscuidos en este tema, porque en general el uso de drogas desinhiben a las personas, entonces hacen cosas que normalmente no se hacen, ¿no? También, por supuesto, es un factor de riesgo
respecto a las personas que trabajan con el sexo comercial, por ponerle un nombre, ¿no? También está definido de que una actividad sexual sin protección con múltiples compañeros, también por supuesto es un factor de riesgo sin tema de discusión. El tema del nivel socioeconómico bajo, yo lo pongo a disposición de ustedes, se puede discutir, pueden ponerse a pensar en esto. Es leer solamente eso de socioeconómico bajo implicaría que el socioeconómico alto no, lo cual yo me pondría a pensar que no es tan cierto. Lo otro que también debemos de ser conscientes es de que en nuestra cultura todavía existe el tema del tabú para hablar sobre sexualidad y ofrecerle información a los jóvenes. Esto ustedes saben, hasta en el Congreso, hasta la cuestión política y organizaciones nacionales lo siguen discutiendo. Lo cierto es que para algunos padres ven con preocupación de que sus hijos reciban este tipo de información. Como cuestión práctica podemos decir que estas ITS pueden ser curables o pueden ser incurables, ¿ok? Y sabemos que la sífilis, la clamidia, gonorrea, la tricomona, las mismas ladillas pueden ser curables, pero hay otras que se tiene el concepto que son incurables. Las complicaciones, y esta es una de las primeras diapositivas que quiero compartir con ustedes para que entendamos la gravedad del problema. Este tema de las ITS va a devenir en que se incrementa, por supuesto, la mortalidad materna y del producto de la gestación. Esto puede conllevar a embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica, aborto, ruptura prematura de membranas, muerte fetal, muerte de la madre, e inclusive en la vida ya de la joven, puede pasar desapercibido, pero cuando se decide tener hijos, se da cuenta que tiene un problema de infertilidad. Y como ustedes saben, jóvenes, desde ya varias décadas, la mujer ya participa en profesionalizarse y precisamente posterga su tema de la maternidad. Entonces, cuando ya está bordeando los 30 y tantos, 35, 38, recién cuando decide tener hijos es cuando se encuentra con la ingrata sorpresa que tiene un problema de infertilidad producto de estas enfermedades. Bien, sigamos entonces. También se le llama infecciones de tracto reproductor. Esta diapositiva trata de mencionar, de destacar que estas infecciones podrían ser pues endógenas, ¿no es cierto? Podrían ser endógenas, debido a hongos, a vaginosis bacteriana, que no necesariamente son de transmisión sexual. Por supuesto, las de transmisión sexual, las que ya estamos mencionando, y también pueden ser iatrogénicas, es decir, las que producimos el personal de salud cuando hacemos algún procedimiento en la paciente. Ya sea en el hombre o en la mujer, este es un gran problema de salud pública y así lo debemos de entender. Debemos de ser conscientes nosotros como personal de salud que puede haber fallas en el diagnóstico y precisamente ahí va dedicada esta exposición. Puede haber un tratamiento tardío, es frecuente, y también, por supuesto, es común las graves complicaciones y las secuelas que acabo de mencionar. Esta diapositiva también es muy importante en el sentido de que como factores de riesgo nosotros como médicos, según la etapa en la que estemos, también somos factores de riesgo. Y voy a pasar a explicar esto. Cuando hay una mayor movilidad de la población, turismo, por ejemplo, y nosotros sabemos que en nuestro país hay zonas de mayor movilización turística y son precisamente ciudades en las cuales por el mismo tema del turismo ocurre temas de alcohol y de drogas y están relacionadas también a este factor de riesgo. Del tema de migración, estamos viviendo en estos momentos, hay poblaciones de migrantes, ustedes saben, y también por su mismo tema económico y social,
de lo que están pasando, lamentablemente, también es un gran problema para esto. El personal militar y policial también está incluido dentro de esta población de riesgo. Lo pongo con rojo para llamar su atención el tema del internado y el SERUMS. ¿Por qué? Porque migramos, ¿sí? Mi sede, por ejemplo, el Hospital Sergio Bernales, queda en el kilómetro 14.5 de la avenida Tupac Amaru. Entonces los jóvenes hacen el internado ahí y por tema de distancias muchas veces alquilan habitaciones al frente, no van a la casa, no regresan a la casa o no ven a su pareja durante buen tiempo y ocurren muchas cosas en las cuales se considera como una migración. En el SERUMS, por supuesto que también. Así que es necesario llamar nuestra atención de que en algún momento de nuestro pasaje a través de esta vida médica, somos un factor de riesgo que hay que tenerlo en consideración. Recuerden ustedes que tiene que ver este tema de factores de riesgo con el tema de nuestras prácticas sexuales. Tiene relación, por supuesto, con las parejas, ¿no? Si tenemos parejas de corta duración, es decir, consiguiente cambio de compañero o compañera, a veces hay participación de un invitado o invitada en el periodo de que estamos depre o vulnerables. Esto ocurre y no me van a decir que no, esto es frecuente. Si sumado a eso hay otros comportamientos como bisexualidad, múltiples parejas sexuales, esto por supuesto aumenta los riesgos. Y por supuesto también hay que recordar que el tema de abuso sexual, violaciones y embarazos no deseados también conlleva a este problema. Ya mencionamos el alcohol y las drogas, la falta de información o la sobreinformación. Ahora todo el mundo, los jóvenes, los jovencitos, los adolescentes entran a Google y ya creen que están informados cuando en realidad están mal informados o sobreinformados. El otro gran problema que tenemos nosotros los médicos es este de acá, ¿no? Que los pacientes pueden ser asintomáticos, es decir, no acuden a visitarnos, o pueden ser oligosintomáticos. Y recuerden ustedes que la anamnesis es muy importante. Yo siempre le menciono a mis alumnos, les digo que la anamnesis realmente es un arte, ¿no? Un arte, es una cosa que se va aprendiendo. Cuando recién nos graduamos o estamos en formación, no sabemos hacer una anamnesis. Y si el paciente es oligosintomático, complica las cosas, ¿no? Bien, lo cierto es que se retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Lo otro, y ha ocurrido en estos años de pandemia, la automedicación. Ese es el otro gran problema, ¿no? Uno le pregunta al otro, ¿qué tomo? Yo tomé tal cosa y él también lo hace, ¿no? Y por supuesto, si cae en manos de personas no profesionales, no médicos, o médicos o profesionales de salud mal formados, pues van a traer grandes problemas. Esta es una diapositiva que más que ustedes dirán, doctor, es muy antigua. Miren, será del 2007, pero sigue siendo vigente si yo los invito a reflexionar. Dice, de título, dice factores que aparecen relacionados en la bibliografía, pero realmente existe evidencia científica sobre su relación. Por ejemplo, la situación socioeconómica baja, ya lo mencioné. O sea, ¿qué implica eso? Que la alta no, yo lo pondría en duda. El bajo nivel educacional implicaría que el ser humano culto no tiene ETS, también habría que ponerse a reflexionar. En cuanto a la raza, sí, efectivamente, bueno, pues hay cierto tipo de razas que han estado en toda la historia mundial comprometidas con temas pues, de esclavitud, pobreza y estas cosas que han conllevado a que en la raza negra, por ejemplo, ha sido muy frecuente el tema de la sífilis, ¿no? Pero no es el tema de que es por tener esa raza, ¿no? Porque eso implicaría que la raza blanca no tendría, o sea, menos frecuente, también lo pongo en duda. También se habla del estado civil, que el soltero tendría mayor riesgo. Yo diría que el casado o la casada también tendría el riesgo. Bien, avancemos. Lo otro que también quiero llamar su atención es esta diapositiva, ¿no? Que dice que las mujeres sin factores de riesgo también deben ser consideradas para este diagnóstico. ¿Por qué? Dado pues de que muchas de ellas, muchas de las que creen no considerarse como factores de riesgo porque creen que vivir con una pareja
con su pareja sexualmente, puede ser que ciertamente no sea la otra pareja monógama, ¿no? Podría ser muy cierto que ella crea que solamente su pareja tiene relaciones con ella, pero podría ser esto no cierto. Así que de todas maneras debemos de considerar como riesgo. Esta es una diapositiva que se usaba cuando recién teníamos el tema del SIDA y más o menos lo que trata de explicar es que el riesgo muy alto, ¿sí? El riesgo muy alto es aquel que recibe sexo anal, hombre o mujer, o sexo vaginal, mujer, en forma receptiva sin condón, yendo hasta aquel que no tendría riesgo, que se refiere al de la abstinencia y aquella pareja que solamente tendría relaciones a través de masajes, frotación, cuerpo a cuerpo y estas cosas. Bien, vamos a ver las dificultades en el diagnóstico, en el tratamiento de este problema de las ETS. Lo cierto es que ya mencioné los oligosintomáticos, los asintomáticos, pues no llegan a tiempo y no son bien tratados, no se trata a la pareja, no siempre están al alcance de las pruebas de laboratorio, y lo cierto es que pueden haber infecciones simultáneas, ¿sí? Los síntomas se superponen. Esto complica este tema. Esto va a traer problemas en el manejo, por supuesto hay tardanza en los resultados de la entrega del laboratorio, no se maneja bien en el primer nivel, a veces ustedes saben el tema de la referencia en nuestro país está pésimo, podríamos tener a colegas o a personal de salud trabajando en el primer nivel que no estén bien formados y tratan al paciente como si fuera una encomienda, ¿no? Paran refiriéndolo a los hospitales. Entonces esto trae un gran problema. Si nosotros tenemos un número de personas infectadas, que aparece en el cuadrito azul, luego nos vamos a dar cuenta que hay un menor porcentaje de personas que van a reconocer la infección, hay menor número de personas que buscan servicios de salud, hay un número que son diagnosticados, y hay un número menor de personas que reciben tratamiento y el número pequeño de número de pacientes curados y queda un gran porcentaje de pacientes que no reciben la atención. Hay tres tipos de manejo: el manejo etiológico, el clásico, que siempre hemos estado acostumbrados a tener el germen, ¿no es cierto? Identificarlo. El otro es el manejo clínico y el otro es el manejo sindrómico, que es el que ahora nos va a ocupar. Esto es lo que recomienda la OMS para cuando estamos en la etapa de formación en la que están ustedes. Bien, hablemos un poco del tema etiológico. Hay desventajas sobre todo si estamos recién como serumistas, por ejemplo, trabajando en zonas alejadas, va a haber tremendas desventajas porque tenemos el gran problema de identificar al agente causante. El manejo clínico es otro problema. Para tener un manejo clínico se necesita tener experiencia, y cuando empezamos a ser médicos lo que menos tenemos es experiencia. Entonces eso también tiene sus grandes desventajas, ya que la sensibilidad y la especificidad es pues pobre, ¿no? Y los tratamientos van a ser inadecuados. Bien, en cuanto al manejo sindrómico, que es el que nos va a ocupar ahora, está propuesto por la OMS y lo que busca es que nosotros diagnostiquemos y tratemos en forma adecuada y oportuna en la primera consulta. Es decir, en la primera consulta nosotros debemos de resolver el problema al paciente. ¿Cómo así? Dándole una atención integral, haciendo su historia clínica y haciendo lo que se llama las 4C. Consejería, cumplimiento del tratamiento, contactos y condones. Estos son los síndromes que vamos a detallar. El síndrome de descarga uretral, que a la derecha está en siglas, que ya vamos a ver de qué se trata. El de úlcera genital, flujo vaginal, y el de dolor abdominal y el de bubón inguinal son los 5 que vamos a ver en estos momentos. De lo que se trata es de desarrollar un diagnóstico y un tratamiento en el primer nivel, es decir, en el establecimiento de salud pequeñito donde estamos haciendo el serums, ahí deberíamos de resolver el problema.
Pero se complica la cosa cuando sabemos de que la sífilis adquirida no primaria no está aquí en este manejo sindrómico. El condiloma combinado tampoco está y los ectoparásitos tampoco. También debemos de saber que ustedes cuando vayan a su serum van a recibir una inducción. En la inducción les van a hablar de varias cosas, de varios temas. Uno de los temas es este. Otro tema es el de la violencia, otro tema es de la parasitosis, les van a hablar de los temas relacionados a enfermedades metaxénicas que ocurren en la sierra, en la selva, preparándonos, entonces nos van a hacer una inducción y nosotros vamos a recibir esta inducción cuando somos serumistas. Entonces el tema es de que se busca un antibiótico generalmente que tenga alta eficacia, que no cueste mucho, porque va a ser usado en poblaciones grandes. O sea, también se ve el tema de la tolerancia. Generalmente son dosis únicas. Así que, ¿qué cosa es lo que pasa? Si uno quiere ser académico y le quiere dar otro producto, pues otro antibiótico, el paciente no lo va a comprar. En cambio, estos antibióticos de dosis única sí lo van a tener ustedes a plena disposición para el paciente o la paciente. Bien, el primer síndrome es el de descarga uretral. Hay otro archivo que yo les voy a pasar con varias en puro imágenes. Lo cierto pues es que es una secreción que puede ser purulenta o mucoide. Así se ve, este es el cuadro típico, pero muchas veces no viene así el paciente, ¿sí? Lo cierto es que puede aparecer algo que no es purulento, como esta imagen de la izquierda, o puede ser al otro lado que ya esté, aparte de sobrecontaminado, aparte de eso hay un tema de aseo. Todo esto confunde. Puede ser desde esto hasta esto, ¿ok? Respecto a la etiología, tenemos a la gonocócica, que aparece aquí el nombre. Voy a tratar de, disculpen, de utilizar menos palabras por el tema de la voz. Y la otra, la no gonocócica, que abajo están los gérmenes que también pueden producir esto. Este es el cuadrito de tratamiento, que yo además se lo voy a pasar en Word para que lo tengan ustedes en su tablet, en su celular, o lo impriman, lo tengan debajo de su escritorio cuando estén ustedes ya en la práctica médica. A la izquierda aparece el esquema recomendado. Esta es la alternativa. En este caso es si la paciente es gestante o está dando de lactar, si es adolescente y si es recurrente. Por ejemplo, ¿no? Ciprofloxacino, por ser una quinolona que se ha estado usando durante varios años bastante frecuente, hay algunos profesionales que de repente ya no le tenemos confianza. Entonces tienes tú la alternativa, ¿no? Le puedes dar ceftriaxona o cefixima, espectrinomicina, pero recuerda que estos de acá no vas a tener en la práctica en los establecimientos de salud. Lo que te van a dar es esto. Cipro, y no se confundan, en el cuadro dice Cipro más el otro producto acá. Y ahí ustedes en este cuadro, que está bastante claro, es la alternativa, ¿sí? O sea, si no usan este, deberían usar este de acá. Y ver si la paciente es madre lactante o ella está gestando, o si es adolescente no le podemos dar la quinolona. Bien, en cuanto a algo de las clamidias, ¿sí? Ahí hay datos sobre epidemiología, cómo se transmite, qué cosa es lo que causa en hombres, en mujeres, la sintomatología, ¿sí? Lo que causa, la uretritis por clamidia, que fíjense ustedes, la característica de la secreción es diferente. Voy a correr un poquito por el tema del tiempo, ya casi estamos en la mitad. En cuanto a la gonorrea, también les menciono epidemiología, la transmisión, la causa, los síntomas, ¿sí? Y en cuanto pasando a otro síndrome, el síndrome de úlcera genital, ahí está el código CIE-10, que váyanse acostumbrando porque esto es lo que hay que llenar en la FUA, en el formato único de atención, los que están en el MINSA. Y por supuesto, en el salud también se usa el tema del CIE-10, así que vayámonos acostumbrando. La definición es que es una úlcera genital que representa una pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas, como ustedes saben. Más que todo, la paciente o el paciente va, doctor, tengo una herida, doctor, tengo una llaga. Eso es lo que ellos manifiestan.
lo que nosotros con fines prácticos debemos de saber que esta llaga puede ser dolorosa o puede ser indolora. Eso es también lo que debemos de saber. ¿Dónde puede estar? En todas estas partes. Esta foto de acá que aparece abajo a la derecha, generalmente ustedes saben, o quienes son de la selva, saben que se usa mucho lo que se llama la sangre de grado. Lo aplican, lo usan para todo. Entonces, imagínense ustedes, si no tenemos experiencia y el paciente va con una úlcera, que ya se ha administrado cremas con corticoides, se ha administrado, y encima va con esta sangre de grado, ya pues es un pene que encima de eso está pintado de negro, así que va a ser muy difícil que sepamos qué es lo que tiene el paciente. Entonces, ahí va dirigido el tema, ¿sí? Ahí va dirigido este tema. ¿Cómo así? De que la úlcera puede ser, o es un chancro duro, ¿sí? O es un chancro blando, o es virus de herpes simple. Entonces, el tema va dirigido a diagnosticar la úlcera, no entrando en el tema de qué tipo de úlcera es. Diagnosticamos síndrome de úlcera genital y damos tratamiento. Todo esto confunde. Si uno lee la teoría, puede ser única, puede ser múltiple, duele generalmente la del chancro blando, la del duro no duele. Entonces, como acabo de repetir, es muy difícil determinar qué tipo de úlcera. Entonces, nosotros lo que la OMS pretende es de que tú ves úlcera y tratas a la úlcera como si fuera cualquiera de ellas tres. En cuanto a las vesículas, ¿sí? Que en la selva le llaman copochas, son más que todo están relacionados al tema de herpes, ¿no? Son unas lesiones que tienen un líquido adentro. Imagen de chancro blando, es una imagen sucia, ¿sí? Por decir así, como si hubiera limpia, pero bueno, ustedes saben que son los nombres que se le ponen. Y este halo inflamatorio duele, por eso es que el paciente dice que tiene una llaga que le duele, ¿sí? Generalmente es individual, hay una serie de características, pero como les vuelvo a repetir, con fines prácticos, nosotros lo vamos a tomar úlcera y la tratamos como tal. El herpes, me refería al tema de las copochas que les llaman en la selva, que son dolorosas, que al reventarse van a causar, salen un líquido, ¿no? Bien, continuemos. Hay varias imágenes. Después le voy a pasar otro archivo a la delegada para que les proporcione. Son puro imágenes. Esto puede ser también en la boca, ¿sí? En el ano, en los dedos, en los labios, porque todo esto, como ustedes saben, en el ano, en el cervix, porque todas estas partes participan definitivamente en la relación sexual. En la sífilis hay que recordar que hay congénita, adquirida, temprana, tardía, pero más que todo nos estamos refiriendo nosotros a esta de acá. Imágenes que pueden ser tanto en el hombre, en la mujer, en el recién nacido, porque él también puede nacer pues con una sífilis ya congénita, ¿no es cierto? Puede tener esto que ustedes cuando lleven pediatría lo van a ver, es las piernas en sable, el fémur, ¿no? El fémur está así de torcido. Esto que queda prácticamente para toda la vida, que es la nariz sencilla de montar, hay visceromegalia y también hay alteraciones en los dientes. Bien, estamos en el tiempo. Estamos en la mitad y yo también estoy en la mitad de las diapositivas. En cuanto a las pruebas de laboratorio, esta diapositiva lo que pretende es que ustedes salgan de esa confusión. Hay pruebas no treponémicas y las treponémicas, y lo pongo ahí en colores para que salgamos de esa confusión. Muchas veces yo al alumno, al interno, le pregunto qué cosa es BDRL, y se lo pregunto al final del internado, y esto BDRL, esta palabrita la ha mencionado, la ha escrito y la ha pedido 1000 veces, pero no sabe exactamente qué cosa es. Bueno, el BDRL acá está en
inglés y está en español. El RPR también, aquí está en inglés y está en español para que no se confundan. Y las otras pruebas treponémicas son la FTA, absorción, y el MHATP, que está, como repito, también en inglés y en castellano para que no se confundan. Y abajo aparece cuál es la importancia de cada uno. Por cuestiones de tiempo debo de avanzar. Me quedo, sí, algunos segundos en explicar este cuadro que pertenece al tratamiento. Uno, cuando hablo de uno, me refiero a la sífilis. Cuando hablo de dos, me refiero al chancro blando. Y cuando hablamos de tres, me refiero al herpes. Doctor, pero acá aparece solamente uno y dos. Sí, lo que pasa es que en los esquemas de Minsa y de Salud que proporcionan el medicamento, generalmente dan solamente para el 1 y el 2, generalmente para el 3 a veces no lo proporcionan y el paciente lo tiene que comprar y es un gran problema. Bien, entonces, ¿qué le doy? Le das para los dos, ¿ok? Tú lo que tienes que ver es una úlcera, una llaga, y le vas a dar para la sífilis y para el chancroide. Le das para los dos. El esquema es que tú le vas a dar, el esquema recomendado es la penicilina que aparece aquí, más, no se confundan, más la cipro, ¿ok? Ahora, si no quieres o no puedes usar la penicilina, la alternativa es doxiciclina. Recordemos que la palabrita más. Si no quieres usar cipro, puedes usar acitromicina o ceftriaxona o eritromicina. Que no se confundan por estas palabras, ¿ok? Y si es gestante o está dando de lactar, aquí están las alternativas. Fuente, Minsa 2004, no ha vuelto a salir otra guía. Yo les recomiendo que la revisen. No ha vuelto a salir otra, es muy buena, es una guía peruana de 2004 y realmente no ha cambiado porque por si acaso la fuente mía es fuentes peruanas, pero les digo que he revisado la boliviana, la argentina y de otros países y todas es lo mismo por si acaso, porque todas vienen de la OMS, son las mismas por si acaso. Estas son las alternativas y que el tema es herpes genital, pero recuerden que el herpes genital sí tiene ciertas características más llamativas. Bien, en cuanto al otro síndrome de flujo vaginal, aquí está la definición, ahí está el CIE-10, y realmente la paciente va pues refiriendo porque tiene un descenso, ¿no? Y ahí está especificado qué cosa es, cuál es la definición de esta patología. Bien, esto es también otra cosita que tenemos que aclarar. Este síndrome de flujo vaginal, en cuanto a la etiología, puede ser una infección vaginal que interviene aquí la vaginitis, que ahí están los gérmenes, la vaginosis bacteriana, que también aparece el germen en la diapositiva, y las infecciones del cervix, es decir, cervicitis. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome del flujo vaginal? Hablamos de una infección vaginal, pero también de cervix. Es decir, compromete tanto vagina como cervix, como está muy bien especificado ahí, y aparecen cada uno de los gérmenes, no se confundan. Gonorrea, que puede provocar, por supuesto, no solamente al hombre, a la mujer, sino también al recién nacido. Algunas fotos, porque el descenso, llamado descenso, tiene diferentes características, como el de en medio, por ejemplo, ¿no? Es abundante, ¿sí? ¿Y por qué acude la paciente? Por dispareunia, es decir, dolor en la relación sexual, disuria, refiere flujo. Si no está complicada, puede ser esporádica, dice que desaparece, que después regresa nuevamente, ya va aburrida, dice que ya recibió un tratamiento, generalmente va a la farmacia, se compra óvulos, menciona que es infrecuente, que es leve a moderado, y la otra que ya viene complicada, que es recurrente, que es grave, que ya causa otras patologías, que está relacionado a otras patologías, por ejemplo, en el caso de las gestantes es común, en cuanto a pacientes que están inmunodeprimidas también. Estos son los síntomas que aparecen en vulva y estos síntomas son los que aparecen en vagina y avanzo por el tema del tiempo. La vaginosis bacteriana tiene criterios de diagnóstico. Si ustedes tienen 3 de estos 4,
Me refiero, si su paciente tiene 3 de 4 criterios, nosotros podemos hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Abajo está el cuadro clínico, a la derecha abajo hay algunas imágenes. El tema de la vaginosis bacteriana causada por la Gardnerella, lo clásico es esto, y puse esta imagen en la cual aparece esta dama tapándose la nariz y con un pescado en la mano para hacerle recordar el olor que tiene este descenso, y la paciente lo manifiesta, o si no, ustedes van a examinarla y se encuentran con este olor. ¿Qué es lo que causa? Pues en vagina estos síntomas, y esta es la etiología y debo avanzar por temas de tiempo. Bien, ¿cuáles son las complicaciones? Obstétricas, parto prematuro, RPM con infección, endometritis, fiebre posparto, y ginecológicas, por supuesto que también, hasta causar una displasia cervical también podría ser. Bien, hay que recordar el tema de la pareja, ¿no? La pareja sexual. Hay que recordar que hay pacientes que son oligosintomáticas o asintomáticas. La tricomona vaginalis también, aquí aparece el germen que lo produce, es un olor ligeramente maloliente, pero recuerden que si está contaminado con otro germen, ya el olor va a cambiar. Aparece aquí las características de la viscosidad, que es abundante, y si podríamos determinar un pH va a ser mayor de 5. La tricomona, y aparece también algunas imágenes, si tenemos microscopio, la etiología, el cuadro clínico, y como les vuelvo a repetir, debo avanzar. Para tomarme un poquito más de tiempo en esta diapositiva, así como ustedes la ven grande, parece difícil, pero no se confundan, no se dejen impresionar por el tamaño, ¿sí? Parece difícil, parece grande, ¿y esto qué cosa es? Parece un sancochado. No, lo voy a pasar a analizar este cuadro que se refiere más que todo al tratamiento. Este es el síndrome del flujo vaginal, y yo tengo que asumir que la paciente no solamente tiene cervicitis, porque es casualidad, o sea, el germen solamente afecta al cervix, pero no afecta a la vagina. No, no es así. Entonces yo tengo que asumir, si la paciente tiene un síndrome del flujo vaginal, yo tengo que pensar que la paciente tiene cervicitis, tiene además vaginitis, y además debo pensar que tiene vaginosis bacteriana. Ah, doctor, entonces yo doy tratamiento para todo. Sí. Esa es la, entre comillas, filosofía de esta patología, la filosofía del síndrome, del manejo sindrómico propuesto y recomendado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. La paciente tiene síndrome de flujo vaginal, entonces yo le doy para los tres, para cervicitis, para vaginitis y para vaginosis bacteriana. Es decir, parecería ser algo criollo, algo como que dar un tratamiento a la champa, pero no. Ustedes como profesionales tienen que saber que le están dando para los gérmenes que ya he mencionado, ¿sí? Estos son los gérmenes. O sea, no estoy disparando por las puras. ¿Cuál es el tratamiento? El esquema completo recomendado. La quinolona, que ya saben que está contraindicado en pacientes menores de 16, pero acá tengo alternativas, ¿ok? Le debo dar acitromicina, metronidazol, dosis única, 2 gramos, o sea, 4 tabletas, más el óvulo. Y ojo, aquí se repite metronidazol, pero ya le di, ¿sí? Ya le di acá. Bien, esto es la alternativa en no gestante, y esta es la alternativa en gestante. Si hubiera alguna confusión, por favor me escriben, no puedo dedicarle más tiempo a esto, solamente tengo 60 minutos. Síndrome de dolor abdominal bajo. Lo primero que yo, esta diapositiva en cuanto a este síndrome es, yo les quiero decir, ustedes están a punto de ser médicos, ustedes llevan pediatría y después hacen internado. Así que están a punto de ser médicos, entonces están en la total capacidad para que cuando vean a una dama, una mujer como esta de la imagen, que se queja de un dolor abdominal bajo, ustedes están en toda capacidad de primero tienen que descartar que no sea un abdomen agudo, ya sea médico o quirúrgico. O sea, no porque sea mujer y porque le duela en la pelvis, ya ustedes van a decir, ah, esta señora tiene un síndrome de dolor abdominal bajo. No, primero, descarten una apendicitis, ¿ok? Y por supuesto también deben descartar un embarazo. Esa es una advertencia que hago. No por ser mujer
ya de frente, porque se queja de dolor pélvico, ya ella tiene un dolor abdominal bajo. No, 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 no. ¿Puede haber apéndice? Sí puede haber apéndice. Y si fuera apéndice, la historia natural de la apendicitis va a ser diferente. Bien, ya les dije eso, lo que tenemos que descartar. Ahí está la definición, el CIE-10. El gran problema de esto es el tema de la evolución, la severidad. Puede provocar peritonitis, abscesos. Puede terminar con una mujer con un embarazo ectópico cuando se embarace más adelante, si no lo tratamos bien. Puede terminar con infertilidad. Y realmente, jóvenes, es muy triste ver a una mujer a los 38, 39, 40, profesional que postergó su fertilidad y a esa edad, cuando ya no tiene mucho techo para tener hijos, cómo sufre él y la pareja por querer tenerlo, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado. El diagnóstico diferencial, pues, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Y aquí están todas las alternativas. La etiología, los factores de riesgo, que más o menos son los riesgos, pero los riesgos que tiene, ¿sí? El riesgo que tiene si se somete a un aborto, infección, infertilidad, embarazo ectópico. Lo cierto es que nosotros como médicos debemos pensar no solamente en darle el tratamiento adecuado para tratar su problema, digamos, a corto plazo, ¿no? Sino también a largo plazo. No solamente debemos de ver en esa mujer joven de veintitantos que acude por un problema así, no solamente debemos de pensar en esos momentos, en sus 24, 25, 26 años, 23 años, debemos de pensar a futuro, porque esa mujer de 22, 23, 25 puede estar estudiando algo, puede estar profesionalizándose, puede estar ya practicando su profesión, todavía no tiene hijos, probablemente no está casada todavía, y por ser profesional va a postergar, ¿sí? Que ese es el caso de aquellas mujeres que deciden profesionalizarse y estudian derecho, ingeniería, medicina, economía, contabilidad, cualquiera de estas profesiones o cualquier otro trabajo, se posterga el tema de la fertilidad. Entonces, cuando no tratamos bien esto, luego vienen las secuelas, pero cuando ya se dan cuenta de las secuelas podría ser muy tarde. Eso es la recomendación que yo les hago. En cuanto a los criterios, hay los criterios diagnósticos de Ager, así se llaman, hay criterios mayores y menores, ¿sí? Esos son los criterios. Y yo lo que quisiera destacar es este de acá, dolor a la movilización. Si ustedes hacen un buen tacto vaginal, ¿sí? No siendo tan toscos, porque si ustedes introducen sus dos dedos y lo hacen de forma tosca y le dicen, señora, ¿le duele? Por supuesto, como no le va a doler si tiene dos dedos en vagina y somos toscos al hacer la movilización, le va a doler. Entonces solamente tenemos que colocar el dedo en vagina, ubicar el cuello y movilizar solamente el cuello, ¿sí? Esto es muy importante. Si ustedes hacen bien el tacto, traten de practicarlo. Y si lo hacen correctamente, ustedes podrían ya diagnosticar. Hay criterios mayores que están mencionados aquí, ¿sí? Y debemos de resaltar el que les acabo de mencionar, el dolor a la movilización cervical. Y los criterios menores. Nuevamente, criterios mayores, criterios menores. Factores de riesgo ya mencionados que generalmente se repiten. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo clasificamos la EIP? Hay varias maneras de clasificar. Esta clasificación, por ejemplo, dice tipo 1 según la evaluación clínica. La evaluación clínica puede ser crónica o aguda. ¿Qué tipo de EIP tiene la señora? Hay que ver si es crónica o es aguda. Luego hay otra manera, según su etiología. ¿Es exógena? ¿Sí? O sea, ¿le han transmitido sexualmente o es endógena? Es decir, de su propio cuerpo. O también puede ser iatrogénica, según su origen, primaria o ascendente, y la otra es secundaria o por continuidad. La otra forma de clasificar es según el estadio clínico, que puede ser de solamente una salpingitis hasta una peritonitis difusa. Y la otra es según el advenimiento de la laparoscopía, que puede ser leve, moderada o grave, de acuerdo a lo que el laparoscopista con experiencia encuentre. Lo cierto es que este tema es muy importante porque aquella mujer que tiene una EIP y luego tiene otro episodio y luego tiene otro episodio, su devenir, su porvenir de fertilidad se complica con mayor problema.
Para diagnosticar necesitamos la historia clínica, un buen examen, estudio de laboratorio y de imagen. La anamnesis es muy difícil, jóvenes. ¿Por qué? Porque la paciente va a acudir con una serie de síntomas que están relacionados a otras áreas de su cuerpo que no son precisamente los genitales. ¿Hay dolor abdominal? Sí, el dolor abdominal puede ser por muchas causas y confunde. Hay cervicitis, ¿sí? Puede haber hemorragia, por supuesto. Puede haber olor, sí o no. Dolor en la relación sexual, esto también puede confundir, porque el dolor en la relación sexual no necesariamente puede ser por infección. Ese es un tema que ya lo vamos a tratar en otra reunión. Pero puede haber una secreción purulenta, puede haber fiebre, y los síntomas pueden ser del aparato gastrointestinal, pero también pueden ser del sistema urinario. Entonces, ahí está la confusión. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo diagnosticar cualquier otra cosa y no lo que la paciente tiene. No es tan fácil, por eso yo siempre resalto, hacer anamnesis es todo un arte y esto los invito a que estén practicando en esto. Bien, en cuanto a los síntomas, vuelvo a repetir, el más frecuente por el que más acuden es el dolor abdominal. Y ahí es donde tenemos que pesquisar cómo, cuándo, dónde, y toda la cuestión semiológica que nos han enseñado en Medicina 1, debemos de recordarla, indagar, preguntar. Si de frente vamos a ir a pedir una ecografía, pues vamos a perder, porque en la ecografía no nos va a ayudar. Una anamnesis sí nos podría ayudar, ¿sí? Y hay que preguntar por todo. La paciente puede venir por vómitos y tú puedes pensar que es una gastritis. Bien, el dolor abdominal es inespecífico. Es inespecífico, por lo tanto, no es tan fácil el tema. ¿Hay signos? Sí. Recuerden ustedes, yo lo vuelvo a resaltar, es este de acá. Dolor a la movilización del cuello. Pero hay que tener cierta experiencia para hacer este aparentemente simple examen. Entonces, como conclusión, el diagnóstico clínico es dificultoso, ¿sí? Los estudios de laboratorio no se realizan muchas veces y se retrasa el tratamiento. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Bien, y cuando ya reciben tratamiento, este cuadro es muy interesante. Dice, datos laparoscópicos en mujeres con diagnóstico clínico falso, positivo de PID, en inglés al revés. ¿Qué significa? Que yo puedo pensar que es una EIP, la operan y total que es una apendicitis, un endometrio, puede ser cualquier otra cosa menos una EIP. Esto ocurre en los hospitales. Imagínense ustedes, entra el ginecólogo pensando que es una cosa y termina llamando al cirujano porque es otra cosa. O al revés, el cirujano ingresa por apendicitis y luego nos llama a nosotros porque total que su apendicitis no era apendicitis, era otra cosa. ¿Cuál es el mensaje final de esto? El mensaje final es que si nosotros en un hospital, supuestamente teniendo experiencia y siendo especialistas, nos equivocamos, ustedes con poca experiencia o ninguna experiencia tienen más posibilidades de equivocarse de sus serums. O sea, tengan mucho cuidado. Bien, ¿y cuándo debo de pensar si esta paciente está mal, está grave? Cuando ustedes sospechan de un absceso. Cuando la temperatura continúa, cuando haya ciertas cosas que a ustedes les hacen indicar que hay algo que puede complicar. Por ejemplo, si ustedes sospechan de esto y está embarazada, ojo, cuidado, refieran. Si ustedes sospechan que ya está con peritonitis, debe de ser enviada a un hospital. Si esta paciente con una sospecha de EIP tiene un DIU, con mayor razón, deben referirla de todas maneras. Las indicaciones para operar, obviamente, si es un abdomen agudo, se debe entrar, ¿no? Sobre todo si pensamos un abdomen agudo quirúrgico, se debe entrar. Si la paciente está chocada, no sigamos dudando, ¿sí? Si sospechamos de un absceso, debemos de entrar. Si hay una tumoración persistente, debemos de entrar. Diagnóstico diferencial con todo lo que acabamos de mencionar. Puede ser solamente una salpingitis, una amenaza de aborto, embarazo ectópico. No es tan fácil, jóvenes. Puede ser también un quiste, un tumor que se haya ocurrido una torsión. Si está gestando, puede ser un DPP, por supuesto. ¿Sí? Así que mi mensaje es que inclusive miren ustedes con la apendicitis, con la pancreatitis se puede confundir. Así que hay que parar bien las orejas cuando acude una mujer con esta sintomatología. No es nada fácil.
Bien, estos son los tipos de infección. Puede ser transmisión sexual, pero también puede ser por algún procedimiento, o sea, puede ser iatrogénico. Este es otro tipo de clasificación, cuando es salpingitis o salpingoforitis no complicada, unilateral o bilateral, es el 1A o el 1B, y hay otra de 2, también 2A y 2B, y se le clasifica como 3 cuando son grandes abscesos que encontramos en una intervención quirúrgica. Esta es toda la lista de los gérmenes que pueden causar esta infección, y este es un cuadrito como para que ustedes lo puedan mejorar. Ustedes cuando estén en el internado y tengan una paciente así, ustedes hacen este cuadrito y lo mejoran. ¿En qué consiste? Consiste en este cuadrito que lo van a hacer ustedes, ¿sí? Y van a poner en este cuadro que lo van a anexar a la historia clínica. Y estos son los días de hospitalización, ¿sí? Son los días de hospitalización. Y luego vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo va la temperatura. Anotamos el primer día, el segundo día, cómo va. Igual el dolor abdominal. ¿Y cómo hago el puntaje? Bueno, pues 0 si hay ausente, 1 si es mínimo, ¿sí? Y así. Entonces vamos anotando el puntaje y muchas veces ustedes saben que le damos a veces responsabilidades al interno o al R1, esto es frecuente en la vida hospitalaria. Entonces si ustedes ven, ustedes como internos que son los que están pegados a su paciente, se dan cuenta que la paciente sigue hospitalizada y tiene un puntaje, un puntaje, vamos a decir, sumando todo esto, vamos a suponer que tenga pues aquí 7, aquí tenga 9, aquí tenga 10, y la paciente sigue y sigue con el mismo tratamiento. Entonces ustedes son los que tienen que hacer llamar la atención a los colegas, ¿no? Doctor, esta paciente no está yendo bien, mire usted, le hice este cuadro y tenía 7, tiene 9, 10, esta paciente está peor. Entonces, esa es la forma de llamar la atención, como diciéndole, no estamos haciendo bien algo, no estamos haciendo bien. Este es el tratamiento que también me pareciera ser confuso, pero no es así. Ya sabemos, este es un germen, ¿ok? Este es un germen 1, germen 2, germen 3, están acá. El 1, el 2 o el 3. ¿A quién le doy tratamiento? A todo. Tú le vas a dar para todo. ¿Qué le das? El recomendado es darle este medicamento más este, los 3. Estas son tus alternativas y este si es adolescente, y si la tienes hospitalizada, la paciente, tienes 3 esquemas. Tienes el esquema 1 que luego lo puedes cambiar al 2, y si tu paciente es gestante le deberías de dar este tratamiento. Bien, estoy con el tiempo a las justas y según lo que yo he calculado. Bien, avancemos entonces. Pasemos a otro síndrome, el síndrome de bubón inguinal. Vean ustedes esta imagen, este es un varón con esta imagen acá. Bien, esta es la imagen, ¿sí? Esta es la imagen, esta es la imagen. ¿Sí? Ahí está su código. Y respecto a estas generalidades, ¿ok? Viene a ser el síndrome de bubón inguinal, viene a ser el crecimiento doloroso y es una tumoración fluctuante en la zona de los ganglios linfáticos a nivel inguinal. Además de eso, hay cambios inflamatorios en la piel, tanto así que se puede abscedar y muchas veces hay que drenar. También hay que recordar que es más frecuente que el bubón inguinal, es decir, el síndrome es más frecuente que el bubón inguinal. Su correcta diferenciación va a ser crucial para el tratamiento. Hay que recordar que hay que ir en busca de lesiones a nivel focal. O sea, puede haber una inflamación de los ganglios producto de alguna lesión en los pies. Hay que indagar, investigar. Ahí están las generalidades. Este síndrome es ocasionado principalmente por lo que se llama el linfogranuloma venéreo o lo que se llama también enfermedad Nicola-Fabre, y el agente etiológico es este de acá, la Clamidia trachomatis. También puede provocar el síndrome de bubón inguinal, el chancroide, y también podría ser provocado por la tuberculosis. Hay que buscar si además de eso hay una úlcera. Y si tiene las dos, debemos de dar tratamiento para los dos, ¿sí? Si solamente tiene el linfogranuloma venéreo, entonces el esquema recomendado es este, ¿sí? Recomendado el que aparece acá, doxy. No quieres darle doxy, no puedes darle doxy, es eritro. Y si está gestando, deberíamos de darle eritro por 21 días.
les hago recordar que si hay otro síndrome debemos darle para los dos. Este es un cuadro que especifica qué debemos de hacer cuando la paciente refiere ser alérgica a la penicilina, lo que debemos de hacer. Solamente les hago recordar que si ustedes están solos en un establecimiento pequeño, un 1-1, no les recomiendo hacer esta prueba. Esta prueba debería ser hecha en un hospital. Debemos hacer recordar también que cuando diagnostiquemos una de estas ITS a las 6 semanas debemos de indagar sobre gonorrea y clamidia. A los 90 días debemos de indagar HIV. A los 6 meses debemos nuevamente de indagar sobre sífilis, hepatitis o HIV nuevamente. ¿Por qué? Porque inicialmente puede ser solamente una úlcera, pero luego a las 6 semanas, a los 90 días o a los 3 meses puede haber algo más. También quiero hacerles recordar, ya para ir terminando, me quedan 5 minutos, siempre debemos de estar pensando en un abuso sexual, sobre todo si es una paciente, una niñita, una paciente pediátrica. ¿Sí? Eso es muy importante. Dice el cuadro de enfermedad de transmisión sexual y la probabilidad de que se deba a un abuso sexual. Si yo tengo una paciente pediátrica y hay este tema, y si diagnostico yo gonorrea o sífilis, de hecho, pues aquí hay un tema de violencia, ¿no? Frecuentemente podría ser también herpes, clamidia o tricomona. Y posiblemente podría ser también por condiloma, escabiosis o pediculosis. Recuerden ustedes entonces, si en una niñita diagnostican gonorrea o sífilis, debemos de estar pensando en un tema de violencia. Causas virales no es el tema, pero recuerden ustedes que estamos hablando de condiloma, ¿sí? Estamos hablando de condilomas, que la hepatitis puede ser transmitida sexualmente, por supuesto, el herpes también, el molusco contagioso y el SIDA definitivamente. Son cuadros que de todas maneras los menciono y estarían clasificados dentro de lo que son los virales. Algunos datos sobre PVH, ¿sí? Digamos, no sé si decir de repente felizmente, este problema del PVH que te lleva a un CA de cervix, te da tiempo, ¿no? La historia natural de esta enfermedad es larga, de larga data, y nos da tiempo para actuar. Ustedes en esto no quisiera indagar más porque ustedes tienen otras clases sobre esto. Hay un vínculo definitivamente en el PVH, entre el PVH y el CA de cervix. Nos da tiempo, ¿sí? Nos da tiempo, algunos mecanismos, nos da tiempo para actuar. Algunas imágenes de cáncer de cuello uterino relacionadas al PVH. Y esta última, 1 o 2 diapositivas que quedan, finalmente están dedicadas a que cuando estemos haciendo el serums, yo siempre, cuando me dirijo a ustedes, siempre me dirijo a jóvenes que están a punto de ser profesionales. Hay que tener mucha consideración respecto al Zika, por ejemplo, ¿no? Porque podríamos ser contagiados y estando en el serums podríamos viajar acá a estar con la pareja y la podemos contagiar. O que ella o él vaya allá a la selva a visitarnos y también podríamos contagiarnos, ¿sí? Léanlo detenidamente, hay que usar el preservativo. Y este es un cuadro que nos especifica qué cosa es lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando la pareja está afectada, o ya el solo hecho de estar allá como serumista en la selva, en un lugar donde hay Zika, hay que tomar nuestras precauciones. Porque recuerden que este tema no solamente es vía sexual, sino también podría ser por el tema del germen que esto va a pasarnos esta patología. Bien, jóvenes, son las 9 en punto, se han culminado los 60 minutos. Una vez más, les agradezco por estar ahí todos estos 60 minutos y yo nuevamente les vuelvo a ofrecer mi correo, lo tienen. Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben por favor y yo estoy llano a contestarles. Bien, gracias a todos ustedes por estar ahí, creo que tienen otra clase. Gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.